En France 24, momento de la entrevista del día. México envió 400 soldados a Ciudad Juárez esta semana con el objetivo de calmar las múltiples crisis en la zona dadas por la presencia de bandas criminales, el narcotráfico y la migración. Solo el lunes pasado, la zona de frontera reportó 16 muertes en una escalada de homicidios. Vamos a conversar sobre este tema con Cristina Reyes, directora de litigio estratégico en México Unido contra la delincuencia. Cristina, un gusto saludarte esta mañana. Igualmente, ¿qué tal? Cristina, me gustaría comenzar preguntándote, ¿el aumento de homicidios es atribuido a los enfrentamientos de grupos que controlan el tráfico de personas y de drogas? ¿Cuál es el contexto actual hoy en Ciudad de Juárez? Bueno, pues fíjate que en Ciudad Juárez ha habido de los últimos años, desde 2015 a la fecha, una variación muy significativa entre el número de homicidios. En 2015 apenas se habían reportado 269 carpetas de investigación relacionadas con homicidio doloso y feminicidio, y estas sí fueron aumentando de 2016 a 2018, donde hubo un repunte hasta 1,032 carpetas de investigación respecto de estos delitos. Sin embargo, a partir de 2020 empezó a disminuir este número de carpetas de investigación por homicidio y feminicidio, y que incluso en 2022 se registraron 28% menos carpetas de investigación por estos delitos en comparación con 2021. A la fecha, hasta los últimos reportes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en 2023 se han registrado hasta la fecha 572 carpetas de investigación con respecto a otros delitos que también impactan a la sociedad. Hasta ahora se han reportado 201 carpetas de investigación contra estos delitos y en 2022 se registraron 386 carpetas y otros delitos como por ejemplo la extorsión. Apenas este año se ha registrado una, y en otros delitos como los delitos sexuales o los delitos de violencia familiar, que esos sí son delitos relacionados como con, digamos, con criminalidad común Ujú. o mucho más local. Esas sí tienen una gran cantidad de incidencia, como lo es 1,273 en el caso de los delitos sexuales y 4,389 en el caso de violencia familiar y de género, lo que nos da a entender un poco el fenómeno de la delincuencia en Ciudad Juárez específicamente, que más bien está relacionada con los conflictos sociales comunes y no necesariamente con la delincuencia organizada en general o con mercados ilícitos que se estén llevando a cabo, que no quiere decir que no existan. Sin embargo, hasta ahora, con la información y evidencia que tenemos disponible, no podemos atribuirle necesariamente estos últimos homicidios a este fenómeno. Sin embargo, lo que creo que sí es muy importante es que las autoridades lleven a cabo las investigaciones necesarias para realmente dilucidar la causa de estos homicidios. Cristina, ¿qué podría cambiar con 400 soldados en las calles? ¿Hay alguna vía diferente a la vía armada? Claro, otra cosa que es muy importante entender de estos mercados ilícitos, de estas redes de macrocriminalidad, como lo es la trata de personas o el tráfico de personas migrantes, incluso el tráfico de drogas, es que no son simplemente grupos de delincuentes que se reúnen para cometer delitos, sino que requiere de una red enorme de recursos económicos y de protección incluso política para que estas redes puedan funcionar. Por lo tanto, es imposible pensar que más armas, tanques, militares van a ser la solución Ujú. para que estas redes de macrocriminalidad puedan ser disueltas o prevenidas, incluso sancionadas. Lo que nos quiere decir la evidencia en los últimos años, lo único que nos quiere decir es que va a aumentar la probabilidad de que los militares desplegados en las calles de Ciudad Juárez cometan violaciones a los derechos humanos. Y lo peor de todo, por supuesto, es que las Fuerzas Armadas, al ser pues instituciones militares y que gozan
de una discrecionalidad y sobre todo de impunidad, es que esas violaciones graves a los derechos humanos no van a ser investigadas y no van a ser Claro. sancionadas. Cristina, me gustaría hablar de Estados Unidos también. Ciudad Juárez está a las orillas del río Bravo, uno de los puntos en conflicto con bloqueos en Texas a la entrada de migrantes en situación irregular. ¿Qué tanto le compete a Washington aportar o ayudar en la solución de esta problemática? Pues fíjate que la relación con Estados Unidos ha impactado muchísimo en cómo es que México ha priorizado y ha establecido su política de seguridad nacional, y lamentablemente la migración ha sido uno de esos elementos que se ha integrado a nuestra política de seguridad nacional, a pesar de que en México la migración no es un delito. Las personas no son ilegales como sí lo son en Estados Unidos, Ujú. sino que aquí en México es una cuestión, o tendría que ser una cuestión simplemente administrativa y además de protección de derechos humanos. Entonces, la responsabilidad que tiene Estados Unidos con la situación también de la migración e incluso de cómo es que México atiende todos los problemas de criminalidad en la frontera, sí, es muy importante. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos y Washington tienen una gran responsabilidad sobre las acciones que el gobierno mexicano también toma para atenderlo, porque ejerce una gran presión, sobre todo para disminuir el tráfico de personas migrantes y el tráfico de drogas. Y eso se explica directamente en por qué hay este gran despliegue de militares y de la Guardia Nacional militarizada, no solamente en Ciudad Juárez, sino en muchas otras ciudades y poblaciones fronterizas. Claro. Cristina, brevemente, porque nos queda poco tiempo para la última pregunta. La violencia es un tema que podríamos decir estructural en México del último tiempo y bien impulsada porque el país se ha convertido de alguna manera en un proveedor de drogas sintéticas a Estados Unidos, de alguna manera. ¿Qué tendría que cambiar, por ejemplo, en esta política de drogas para generar una solución en el otro tema? Sí, creo que tiene que ser visto desde una política integral y también reconocer que no solamente las drogas vienen desde México. Si bien México representa una gran ruta de paso para muchas sustancias ilícitas en Estados Unidos, creo que una de las cuestiones que tenemos que empezar a cambiar es empezar a introducir una perspectiva de derechos humanos a la política de drogas. En Estados Unidos, muchas jurisdicciones estatales han ya permitido, por ejemplo, el mercado lícito de la marihuana e incluso de otras sustancias como hongos y otras sustancias. Entonces, eso tendría que estar cambiando también la dinámica de cómo es que la política de drogas atiende el problema en Estados Unidos de las adicciones, en donde se tendrían que estar proveyendo de mayores servicios de salud y mayores políticas de prevención del consumo, que es lo que está impactando directamente a México y lo que hace que Estados Unidos presione tanto a países como México o otros países de la región para poder frenar el tráfico de drogas. Es necesario, por supuesto, frenar la criminalidad relacionada con el tráfico Sí, de drogas, que es lo que genera muchísima violencia en estos países, sobre exacto. todo en México. Eso sí, por supuesto, pero creo que no se puede esperar que las armas y que la guerra solucionen esta problemática. Sabemos que no lo ha hecho. Clarísima la información. Cristina Reyes, directora de litigio estratégico de México Unido contra la delincuencia. Muchas gracias por esta completa entrevista. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes quédense con nosotros porque continuamos con más información en France 24.